Bienvenidos a todos de nuevo a otro servicio. Vamos a empezar con las alabanzas. Los invito a ponerse de pie. Y los que están en sus casas, si se quieren poner de pie para no estar acostados o sentados en su casa y acompañarnos, también están invitados. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. La única motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. El único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Diga la iglesia, eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Ahora vamos a decirle que somos el pueblo de Él, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis pies haces cantar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabe agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Entregaste
darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Muchas cosas por qué agradecerlas, así que cántele fuerte. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Una vez más. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Todos. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Bueno, damos gracias al Señor de estar una vez más en su casa. Damos gracias a los que nos están siguiendo por Facebook y también por Zoom. A los hermanos que están presentes acá, damos gracias por Jessica, que está con nosotros también hoy. A Ronald, a Pedro, a Jorge, a Alexandra, que están acá. Estamos agradecidos al Señor por los hermanos que están en esta noche con nosotros. Voy a usar este micrófono, voy a quitar este para trabajar más cómodo. Ponerle este aquí. En esta noche vamos a seguir nuestro estudio del libro de Daniel, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 28. Daniel, capítulo 6, los versículos del 1 al 28. Pero antes de comenzar, vamos a dar una introducción de los capítulos anteriores. Como habíamos visto en el capítulo 1, Daniel llegó muy joven al imperio babilónico, que había sido conquistado la tierra de Judá por Nabucodonosor. Estábamos hablando aproximadamente del año 605 con la primera cautividad. También vimos en el capítulo 2 que Daniel interpretó el sueño del rey Nabucodonosor, donde estaban el periodo de los gentiles y que cada imperio iba a ser inferior al otro. Y habíamos visto también que el imperio de Babilonia iba a ser inferior al imperio medo-persa. El imperio medo-persa iba a ser inferior al imperio babilónico. En el capítulo 3 vimos la fidelidad
de 3 amigos de Daniel que no se arrodillaron delante de la estatua que había construido el rey Nabucodonosor. En el capítulo 4 vimos que en la soberbia de este rey Dios lo envió a comer hierba, y en el capítulo 5 vimos la soberbia de su nieto Bersasal, y él mismo fue quitado como rey, y vimos la caída de Babilonia. Ahora en el capítulo 6 ya no vamos a estar bajo el mando del imperio babilónico, sino vamos a estar bajo el mando del imperio medo-persa. Daniel ya aquí es un hombre anciano. Los historiadores están marcando un Daniel con casi 90 años. Ya es una persona de una edad bien avanzada. Ha transitado por varios periodos de monarquía babilónica y ahora bajo la monarquía medo-persa. Pero tanto el capítulo 3 como el capítulo 6 del libro de Daniel, ambos presentan la dedicación incondicional de hombres de Dios que prefirieron morir antes que negar al Señor de sus vidas. Otra comparación entre ambos pasajes manifiesta la iniquidad del corazón humano y la determinación del hombre en mostrar su rebeldía contra el Dios eterno. Tanto en el 3 como en el 6, que es el que nos ocupa hoy, vamos a ver estos conceptos. Vamos a ver la iniquidad del corazón humano en determinarse y mostrar su rebeldía ante Dios, pero también vamos a ver la dedicación de hombres fieles a Dios que prefirieron morir antes que negar al Señor de su vida. Vamos a orar y así vamos a dar inicio al estudio de hoy. Padre, estamos agradecidos por tu presencia. Te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu palabra y que al salir de aquí podamos decir: Dios ha ministrado nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. El capítulo 6 de Daniel inicia así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran el imperio medo-persa. Que gobernasen todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuese perjudicado, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y le confirmes cualquiera que en el espacio de 30 días demande en petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres
y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Vamos a dejar esta primera parte hasta acá y así vamos a hablar del primer punto que nos ocupa en la noche de hoy. La acusación de los enemigos de Daniel. La acusación de los enemigos de Daniel. Como le dije al principio, Daniel ya era un anciano que había servido al gobierno babilónico por varios años y ahora está con una edad de unos 90 años aproximadamente. El complot contra Daniel estaba encabezado por sus propios amigos, sus propios colegas que trabajaban juntos en la administración del imperio medo-persa, un imperio que tendría unas 178 provincias. A estas 178 provincias tenemos que llamarle países, porque no son provincias como nosotros conocemos hoy como provincia, tanto en Cuba, creo que en Ecuador también se dice provincia, en Venezuela, provincia, en Puerto Rico, provincias. Pero aquí no son provincias de un territorio nacional, son provincias de un imperio, que era el imperio más grande de la época. Y estos hombres administraban este imperio con Daniel, eran sus compañeros de trabajo, eran sus colegas, eran los hombres que aparentemente podían cuidar a Daniel. Pero la Biblia nos habla que este complot buscaba en Daniel una acusación, principalmente para enjuiciarlo en relación con el reino, o sea, de la lealtad de este hombre al rey Darío. Estos hombres buscan algo en Daniel. Procuraban hallar alguna tacha moral o deshonesta, pero en Daniel fracasó eso también. O sea, en cuanto a lealtad, era un hombre fiel a Darío, era un hombre comprometido con el rey. En cuanto a las normas morales, Daniel era irreprensible. Esta palabra que se usa también en el concepto de el que anhela obispado, buena obra desea, que tiene que ser hombre de una sola mujer y de un carácter irreprensible. Esta palabra irreprensible significa una persona a la cual no se le puede señalar tacha alguna. Este es Daniel. Entonces estos hombres han fracasado en 2 esferas de la vida de Daniel. En la esfera pública, o sea, como funcionario, como gobernador del reino, y también en su esfera privada. Era un hombre digno de imitar, un hombre en la cual no había engaño, un hombre real. Pero el texto bíblico que leímos dice que estos hombres van a expresar una frase que es la que va a ir en contra de Daniel. Y dice la expresión, la ley de su Dios. O sea, cuando estos hombres hablan en el capítulo 6, versículo 5, donde dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino, escuchen bien y pueden subrayarlo en su Biblia, la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué cosa más linda, pueden subrayarlo. Esta expresión habla del testimonio de la vida de Daniel. Yo siempre digo que si alguna acusación puede haber contra un creyente, contra un cristiano, tiene que ser esta. Una acusación que nos acusen, sí, pero de serle fiel a nuestro Dios. Esa era la acusación que pesa sobre Daniel. Sobre Daniel no pesa otra acusación. En lo público, o sea, en la parte administrativa, no era corrupto.
no era un funcionario corrupto. En su vida privada no era un depravado. Era un hombre de conducta irreprensible. Pero estos colegas de Daniel buscan perjudicar a Daniel. Y la única manera que pueden perjudicar a Daniel es todo relacionado con la ley de Dios. La palabra ley significa decreto o edicto. De modo que aquellos hombres sabían que Daniel no violaría el mandamiento de la ley de Dios que prohíbe arrodillarse o adorar a alguien que no fuese Dios mismo. ¡Wow! ¡Qué cosa más interesante! Aquellos hombres conocían muy bien a Daniel y sabían que Daniel no iba a violar por ninguna circunstancia servir a su Dios, aunque esto le costara su propia vida. Qué ejemplo digno de imitar, un ejemplo digno de un rey puro, santo. Pero estos hombres no se quedan tranquilos y empiezan a espiar a Daniel. Y en su función de espía, naturalmente Daniel no se cuidó. Daniel no tenía por qué cuidarse. Algunos historiadores piensan que Daniel recibió muchos consejos, que le dijeron: Daniel, no haga esto. Pero Daniel estaba convencido en quien había creído. Y Daniel no iba a dejar de hacer lo que tenía que hacer para cuidar su propia vida física, cuando para él lo más importante era servir a Dios. Siempre recuerdo cuando en Cuba, y siempre mi esposa me dice: no repita tanto el testimonio de en Cuba cuando estaba predicando en el hospital, y muchas personas me dijeron en ese momento: Leonid, deja de entregar los tratados evangélicos. Han dicho que la persona que cojan entregando esos tratados lo van a detener. Y aquello me dio más fuerza. No sé si tenía 19 años, estaba más joven que ahora, pero aquello me dio más fuerza para seguir entregando aquellos tratados evangélicos en el hospital. Pienso que la prudencia llega a un límite, y es lo que está pasando con Daniel. Había que ser prudente, pero esa prudencia tiene que estar sometida a la voluntad de Dios. Si Dios, decía mi pastor, si Dios me manda a tirarme con la cabeza boquiabajo, o sea, con la cabeza mirando al piso, y parezca hacer algo contradictorio a las leyes humanas o al razonamiento humano, yo lo hago. Y decía mi pastor: ¿usted sabe por qué lo hago? No es porque soy un loco, es que confío que Dios sabe por qué me mandó a hacerlo. Es lo que está pasando con Daniel. Algunos historiadores cuestionan a Daniel, pero él está diciendo lo siguiente. Él está diciendo y está dando un testimonio: no importa lo que acontezca conmigo. Él sabía lo que podía acontecer. Daniel trabajaba codo a codo con el rey, pero Daniel había colocado su vida en las manos de Dios. Y es la siguiente expresión que vamos a ver. Dice la expresión rogando, y lo vamos a encontrar en el texto. Dice en el versículo 8, ahora, oh rey, versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron y delante del rey le dijeron así: rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgue un edicto real y le confirme que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Versículo 10, escuchen bien.
Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, pueden subrayarlo en su Biblia, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué hombre, Daniel! Para muchas personas parece algo loco, ¿no es verdad? Tú acabas de escuchar el edicto, ya conoces el edicto, conoces la ley de Medo-Persa, de los medios y de los persas. No es un joven, es un hombre de 90 años. Pero dice la palabra que Daniel, ¿qué cosa hizo? Entró a su casa, abrió la ventana y oró como hacía siempre. ¿Qué enseñanza podemos sacar acá? Es la siguiente: no hay mejor refugio que ir delante de Dios con tus cargas. Daniel sabía que nada en esta tierra podía librarlo humanamente. Solo existía una persona que podía librar a Daniel. Y esa persona es el Dios eterno. Para muchos historiadores dicen que Daniel confrontó al rey, que Daniel no fue prudente, que Daniel desafió la autoridad del rey. Yo pienso que no. Daniel fue lo más prudente que pudo haber hecho cualquier hombre. En su lugar hubiese hecho lo mismo. Hubiese ido delante del Altísimo, porque la expresión que se usa aquí, rogando, significa literalmente implorar el favor de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Daniel? Daniel está implorando el favor de Dios. Nadie puede librar a Daniel, solo Dios. Y Daniel va a sus rodillas y pide al Eterno que lo libre de esa situación. Pero no solo pide que le libre, sino que da gracias a Dios. No hay quejabanzas en los labios de Daniel. Él no se queja por lo que él está viviendo. Él sabe que su fe está siendo sometida a prueba, pero él da gracias a Dios. ¿Qué ejemplo a seguir para nuestras vidas? Mis hermanos, otra enseñanza que sacamos de este primer punto de los enemigos de Daniel es que los hijos de las tinieblas son en verdad astutos y sagaces. Las personas que no tienen a Cristo en su corazón y no están comprometidos con Él, tristemente son astutos y sagaces. Estos hombres han manipulado la información y eso es condenado delante de Dios. Y ahora acusan abiertamente a Daniel, escuchen bien, de faltarle el respeto al rey y de violación flagrante al edicto promulgado. ¡Qué tristeza! Esto no ha de extrañarnos porque esto es normal en un mundo caído. La manipulación de información para buscar un provecho personal, ya sea de un individuo, de un grupo o de una nación, va en contra de los principios eternos de Dios. No sé cuántos de nosotros recordamos la acusación oficial del Sanedrín judío contra nuestro Señor Jesucristo. La acusación oficial del Sanedrín judío contra nuestro Señor Jesucristo fue que Él, siendo hombre,
se hizo Dios. Pero esta acusación, que fue la acusación oficial del Sanedrín, fue manipulada por los líderes religiosos de su época. Y estos hombres, cuando fueron delante de Pilato, escuchen bien, cambiaron la acusación y dijeron así, señalando a Jesús: este hombre pervierte la nación, prohibiendo dar tributo al César y haciéndose ser él mismo un rey. En otras palabras, el Sanedrín judío acusó a Cristo de revolucionario y sedicioso contra Roma. Daniel ha tipificado a Cristo en esta acusación también. Ambas acusaciones han sido manipuladas para buscar provechos personales de hombres inicuos y malvados. Pero esto no debe de extrañarnos. Nuestro Señor en el Antiguo Testamento nos alerta, y está claro en Jeremías 17:5. Y le leo el texto bíblico. Jeremías 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Pero escuche bien, en este mismo capítulo, los versículos del 7 al 8, el Señor nos dice a través del profeta Jeremías: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto, porque ha confiado en Jehová. Mis hermanos, Daniel es este varón que confió en el Señor. Daniel no buscó su refugio en personas que pensaran como él en el palacio. Daniel no fue a hacer una manifestación pública. Daniel buscó su refugio ¿en quién? En Jehová, en quien él confiaba. Esto nos lleva al segundo punto de la noche de hoy. Daniel 6 del 14 al 18. Y dice así: cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey no fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y lo he titulado el segundo punto de la noche así mismo: la reacción de Darío. Es evidente cuando leemos el texto bíblico que el rey se percató de la trampa impía de aquellos hombres y estaba convencido de la inocencia de Daniel. Darío era amigo personal de Daniel.
Darío conocía a Daniel. Pero escuche bien, mis hermanos. Darío era el rey más poderoso de su época. Pero demostró ser un esclavo. Porque estaba atado al edicto. Y esto lo sabían los hombres que habían tendido la trampa. Qué tristeza. Para este hombre, para este rey que amaba y quería a Daniel, su reputación era más importante que su carácter. ¿Cuántas personas hay así? Esto es triste. ¿Cuántas personas están atadas a su reputación más que a su carácter? Darío estaba atado al edicto. Por ende, lo convertía en un esclavo. Siendo el hombre más poderoso del momento, era a la vez el esclavo más vil que podía vivir en una sociedad. Dice el texto bíblico que Darío perdió el sueño, no pudo comer, no pudo escuchar los instrumentos, la bailarina que le ponían en el palacio para entretener al rey tampoco. ¿Ustedes saben por qué? Porque Darío había caído en una trampa igual que Daniel. Pero lo más triste, escuche bien, lo más triste del rey Darío en comparación con Daniel es que Darío no tenía dónde ir. Darío no tenía un refugio donde suplicar ayuda. Daniel tenía ese refugio. Y el refugio de Daniel, ¿quién es? Jehová, el Señor. Darío no podía ir a ninguna parte. Si analizamos en concepto de libertad, ¿quién era más libre? ¿Daniel o Darío? Daniel. Lo señalan como el cautivo de Judá, pero en realidad Daniel era un hombre libre, porque Daniel confiaba en el Dios eterno, en el único Dios verdadero. Y dice la palabra, en el cual no hay engaño. Darío había sucumbido en lo más vil que puede sucumbir un ser humano. Había caído en lo más bajo y depravado de un ser humano. Se había convertido esclavo al edicto para que su reputación no hubiese sido afectada. Porque lo más simple que Darío tenía que hacer, si era un hombre de carácter, era reconocer su error, quitar el edicto, y eso iba a tener una repercusión para su vida. Posiblemente iba a perder el carácter de rey regente que lo había dejado Ciro, pero hubiese salvado de una manera correcta a su amigo Daniel. Pero él no hizo eso. Él se convirtió en un esclavo. Pero este caso de Darío también nos recuerda, escuche bien, el caso de Poncio Pilato en el juicio de Jesús. Poncio Pilato sabía que Jesús era inocente, pero su reputación estuvo por encima a su carácter. Y Poncio Pilato también sucumbió ante el Rey de Reyes. Otro ejemplo claro es el del rey Agripa en el caso de Pablo. En ambas situaciones, el rey, en ambas situaciones, ambos reyes fueron esclavos al edicto. Y esto nos recuerda Romanos 8:31, que dice lo siguiente, que si Dios es por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Si Dios es por ti,
¿quién contra ti? Los planes de Darío fracasaron, no pudo salvar a su amigo Daniel, y Darío tiene que expresar, escuchen bien estas palabras: el Dios a quien tú sirves te libres del furor de los leones. Y vamos a leerlo aquí ahora mismo. Entonces el rey mandó y trajeron, estoy leyendo versículo 16, a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien continuamente sirves, Él te libre. Él no pudo hacer nada. Él no pudo hacer nada y tuvo que reconocer que él no tenía el poder. Él era un hombre tan esclavo como los otros. Y eso nos lleva al tercer punto de la noche. Dios liberta a Daniel. Esto es lo más grandioso. No fue un hombre quien libertó a Daniel. Quien liberta a Daniel es Dios. Y esto también habla de nuestras vidas. Quien liberta al ser humano es Dios. A usted no lo liberta ningún hombre. Quien liberta al hombre es Dios. Y me llama la atención que en la Biblia Reina Valera de 1905, o sea, traducción de 1905, la palabra salve o salvación es igual que la palabra sanidad, una persona sana. ¿Por qué? Porque para el contexto judío, cuando una persona es salva, es libre del pecado, entonces esa persona es sana. Entonces escuche bien, el único que puede sanar y puede salvar al ser humano es Dios. Él va a usar sus métodos, como lo vamos a ver ahora aquí. Aquí va a usar un ángel para cerrarle la boca a los leones. Pero quien lo hace es Dios, no es ningún hombre. El hombre no es nada. Y de eso se trata el libro. La idea de levantarse muy temprano de mañana sugiere que este hombre no perdió tiempo. Darío no perdió tiempo. Y lo vamos a ver en los pasajes que nos siguen ahora, del 19 al 24. Dice la palabra: y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Pueden subrayarlo en su Biblia. ¿Quién envió Dios? Un ángel. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él, y subrayenlo en su Biblia, fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¡Qué hombre de Dios! Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lección se halló en él, porque había, y subrayenlo en su Biblia, confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Darío llama a Daniel con una voz angustiada. Darío no ha dormido toda la noche. Mientras que Daniel estuvo una noche tranquila. Dice Carlito que atacó un peluche. Tuvo una noche tranquila. ¿Qué diferencia entre una persona que confía su vida en Dios eterno? Confiar es confiar. No es buscar opiniones, es confiar en la palabra, lo que dice la palabra, lo que dice el texto.
Y repito, como decía mi pastor, es lanzarse de cabeza a lo que Dios dice, punto. Es confiar, es descansar en Él. A mi vida no va a acontecer nada que Dios no quiera que acontezca. Eso es vivir tranquilamente. Eso es vivir en paz. Cuando yo descanso en Dios, yo sé que mi vida está en Él. En estos días he estado preocupado por el grupo, pero he orado al Señor y le he dicho, Señor, yo pongo la Iglesia Bautista de Oak Hill Hispana en tus manos. Tú eres el pastor de la iglesia. Estoy confesando una de mis oraciones por ustedes. Y estoy preocupado, siempre, aunque tenemos hermanos en conexión, pero nos gustaría verlo aquí. Y nos preocupa, claro que nos preocupa. Pero yo descanso en el Señor. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer de su buena voluntad en el corazón de los creyentes. Y esto es lo que está pasando aquí. Daniel ha confiado en Dios y su vida está como en paz. Pero Darío está como angustiado. ¿Por qué Darío está angustiado? Porque Darío no confía en Dios. Y él sabe que él metió la pata, así decimos en Cuba. Él ha cometido el error más grande. Él ha llevado a un hombre inocente a la muerte. Pero seguimos el texto. Daniel responde con toda cortesía. Daniel es un caballero. Y dice, oh rey, vive para siempre. Y en corazón de este anciano de 90 años no hay ningún rasgo de amargura en su corazón. Ni siquiera culpa al rey. ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! ¿Cómo hay que aprender? Nosotros culpamos a todo el mundo, desde Adán. Cuando Adán cayó, lo primero que hizo fue culpar a la mujer. Cuando el Señor le preguntó, Adán, ¿qué pasó? Dice, la mujer que me diste. Jorge, ¿cómo se ríe? Pero este hombre no culpa al rey. Daniel no culpa al rey. Daniel, una vez más, testifica de su inocencia. Escucha bien. Y no se da la gloria a él. Daniel le da la gloria a quien la merece, a Dios, por haberlo librado de la boca de los leones. Es interesante notar que Daniel primero habló de su relación con Dios, diciendo, porque delante de Dios, y eso pueden subrayarlo en su Biblia, porque delante de Dios fui hallado como inocente. Y después que Dios me dio a mí el juicio y me dijo, Daniel, eres inocente, que significa moralmente limpio y puro. Eso es lo que significa la palabra inocente en arameo que está usando ahí Daniel. Moralmente limpio y puro. Después le dice, delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. ¡Qué hombre! La liberación de Daniel fue efectuada por un acto sobrenatural de Dios. La boca de los leones había sido cerrada por un ángel para que no le hicieran daño al profeta. Pero los acusadores de Daniel tuvieron el merecido. Y esto es una gran verdad. Nunca alce tu voz contra los siervos de Dios. Nunca alce tu voz contra los siervos de Dios. En Número vemos un caso similar cuando María y Aarón hablaron mal de su hermano Moisés. María pegó lepra y Aarón también. No pegó lepra, pero también recibió el castigo. Y fueron llamados ambos ante la presencia de Dios. Y escuchen bien lo que le dijo Dios a María y a Aarón, los hermanos de Moisés. Y le dijo así al Señor, ustedes no son nadie, lo estoy diciendo con mis palabras el texto, para condenar a mi siervo Moisés. Yo siempre he tenido mucho cuidado
de levantar una opinión contra los siervos de Dios. Respeto, porque estos hombres han alzado su voz contra el hombre de Dios que era Daniel. Y la expresión metafórica que se usa para calumniar y acusar físicamente aquí se llama en griego, se comieron la carne de Daniel. Es lo que significa. Cuando lo calumniaron, en el arameo lo que está diciendo, se estaban comiendo la carne de Daniel. Es lo que significaba en arameo. Por eso es que Dios lo envía a través del rey Darío a los leones, para que los leones se coman la carne de ellos. ¿Están viendo ahí el análisis lógico de Dios en la palabra? O sea, Dios va a usar entonces a Darío para lo que ellos hicieron en contra de su hijo, que era Daniel, de su amado Daniel, como Dios lo llama. Él lo envía y le dice a Darío, pues ahora mándalo para el foso de los leones. Dice la palabra de Dios que cuando no llegaron al piso ya habían sido comidos, mordidos por los leones. Y esto nos lleva al cuarto punto de la noche y con él terminamos. Dios es glorificado. Daniel 6 del 25 al 28 y dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él, y pueden subrayarlo en su Biblia, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdura hasta el fin. Y subrayen la palabra: Él salva, Él libra, Él hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, versículo 28, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. El edicto promulgado por el rey Darío no es más que un edicto que glorifica el nombre del Dios eterno. Darío, al igual que Nabucodonosor, que Belsasar y que todos los reyes paganos, han visto el poder del Dios de Daniel. Y han visto que ese Dios es el único Dios que vive. Por eso la expresión que él usa, temblar y temer, sugiere la idea de reconocer la grandeza de alguien que está por encima de todo y que gobierna por encima de todo dominio humano. Pero es una triste realidad que en los días que vivimos, los seres humanos cada día le dan la espalda a ese Dios que hizo maravilla en el Antiguo Testamento, que fue reconocido por reyes paganos como el Dios eterno, el Dios poderoso, viviendo sus propios caminos y siguiendo sus propias opiniones, olvidándose de ese proverbio que dice: no te apoyes en tu propia opinión y teme a Jehová. Y termino así, con los principios que Darío va a hablar del Dios de Daniel, que es nuestro Dios y que aún están en nuestras vidas presentes. El Dios de Daniel, dice Darío, es el Dios viviente. No hay otro Dios viviente. El único Dios viviente es el Dios de Daniel. El Dios de Daniel es el Dios eterno. No hay otro Dios eterno. El único Dios eterno es el Dios de Daniel. Pero no solo es el Dios viviente, no solo es
el Dios eterno es que tiene un reino eterno, tiene un dominio eterno. Escucha bien, es el único que puede salvar. Es el único que puede salvar y librar. Y es el único que puede hacer maravillas y señales en el cielo y en la tierra. Porque es el único que ha podido librar a Daniel del foso de los leones. Sacamos una enseñanza y con ella termino. A pesar de las acusaciones falsas de estos hombres inicuos para destruir a Daniel, la mano protectora de Dios libró a Daniel de la boca de los leones. El testimonio de Daniel resultó para la gloria de Dios. Pero lo que galardonó al profeta fue su fidelidad al Dios de los cielos. Esto nos da una enseñanza para nosotros como iglesia. No confiemos en otra cosa. No confiemos en otros dioses con minúscula. No confiemos en nuestras sabidurías. No confiemos en nuestra prudencia. Coloquemos nuestra confianza en el único Dios que salva y libra. Que Él nos bendiga. Vamos a pasar a la cena del Señor y luego a las ofrendas y diezmos. Sí, cada uno va a pasar y por favor me alcanzan uno. Están ahí atrás, cada uno pase, coja un... Ahí está el pan y el vino juntos. Estamos tomando medidas para que cada persona tome su cena. Y... Ok, gracias Jorge. Carlito, tradúcelo a Brian si va a tomar la cena. Todos tenemos el jugo de la vid. Vamos a quitar esta partecita. Dice la palabra de Dios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Todos hemos quitado el nailito? Tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comed todos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomad de él todo. Pedir a Jorge que dé gracias al Señor. Sí. Señor mi Dios, te damos gracias por este acto en el cual tu Hijo derramó la sangre y lo representamos así los cristianos, todos los que creemos en Cristo, que murió en la cruz, resucitó y está en la diestra del Padre. Gracias Señor por tus bendiciones, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pasamos a nuestro tiempo de diezmo y ofrenda. Vamos a orar mientras que Jorge busca. Padre, estamos agradecidos por tu presencia, estamos agradecidos por tu amor. Permite que nosotros seamos hombres como Daniel, hombres fieles a ti y comprometidos contigo. Ahora en este tiempo de los diezmos y las ofrendas, permite que podamos ofrendar nuestras vidas a ti, nuestros talentos, pero también nuestros tesoros.
En tus manos colocamos cada una de estas ofrendas para la extensión de tu reino. Por Cristo Jesús. Amén. El único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Vamos a pedirle a Jessica que nos despide en oración. No. Bueno, sí, sí. ¿Ven? ¿Hoy mismo quieren? Okay. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día, por tus bendiciones, Jehová. Te damos gracias, Señor, porque nos permitiste llegar a tu casa, Jehová, adorarte, Jehová, porque tu palabra, Señor, dice que aunque dos o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estás, Jehová, Señor. Que vayamos, Señor, a nuestros hogares, Señor, con tu gracia, Señor, porque yo sé, Señor, que tú cuidarás nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. Lo pedimos todos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, de esta manera estamos despedidos. Gracias para los que nos sintonizaron en el Facebook y en Zoom. Nos vemos el próximo domingo, Daniel 7, las profecías del libro de Daniel. Muchas gracias.